En el tema de enfermedades infecciosas, una pandemia es el peor escenario posible. Cuando una epidemia se sale de las fronteras del país origen, la enfermedad se convierte oficialmente en una pandemia. El contagio de enfermedades infecciosas ha existido desde siempre en la historia de la humanidad, pero no fue sino hasta hace alrededor de 10.000 años, cuando las comunidades se volvieron sedentarias, que las epidemias comenzaron a aparecer. La malaria, la tuberculosis, la lepra, la viruela, la influenza y más aparecieron entonces y causaron graves estragos a la raza humana. El avance de las civilizaciones, la conexión entre ciudades, el aumento de la población y una mayor proximidad entre personas y animales, aunado a un saneamiento deficiente y malnutrición, propiciaron un ambiente fértil para las enfermedades, dando paso a las pandemias. Estas son las 7 peores pandemias en la historia de la humanidad. Número 7. La plaga antonina, también llamada peste antonina o de Galeno, se considera la primera enfermedad en afectar globalmente al mundo occidental. Era el siglo II después de Cristo cuando una extraña enfermedad se extendió a lo largo y ancho del Imperio Romano, quienes se encontraban en su época de oro. Entre el año 165 y 180 después de Cristo, la plaga estalló y afectó a todo el imperio, cuyas proporciones geográficas y humanas nunca antes habían sido vistas en la historia de la humanidad. La pandemia perturbó todos los aspectos de vida de los romanos: la economía, la política, la religión y la cultura. Se calcula que la mortalidad alcanzó un 10% de la población. Si bien no se conoce el origen exacto de la epidemia, se sabe que inició en Oriente, posiblemente con los hunos, y desde ahí se propagó ampliamente a través de las redes de comunicación, transporte y comercio, tanto terrestres como marítimas. El gran movimiento demográfico, sobre todo de los soldados, parece haber sido el principal factor propagador. No se sabe a ciencia cierta qué enfermedad causó la peste antonina, pero por la sintomatología reportada se ha descartado la peste bubónica y la fiebre tifoidea, y se cree que más bien se trataba de una agresiva viruela de tipo hemorrágica. Se calcula que la plaga antonina acabó con la vida de 5 millones de personas. Número 6. Al menos 3 de las pandemias más letales de la historia fueron causadas por una misma bacteria, Yersinia pestis, un microorganismo causante de una enfermedad mortal conocida como la peste. La primera de estas pandemias se dio en el año 541, cuando la peste bubónica llegó a Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. La capital perdió una cuarta parte de sus habitantes y el propio emperador estuvo a punto de perder la vida. Se piensa que la enfermedad llegó en un barco desde Egipto, territorio recientemente conquistado que pagaba tributo al emperador Justiniano. Al parecer, los granos que el barco transportaba como tributo al imperio atrajeron a una cantidad masiva de ratas con pulgas infectadas de la peste, las cuales, una vez llegando a Constantinopla, desembarcaron también. La peste diezmó la población de la capital y se extendió rápidamente a través de Europa, Asia, África del Norte y Arabia Saudita, acabando con la vida de entre 30 y 50 millones de personas, posiblemente la mitad de la población mundial en ese entonces. Diversos historiadores han comentado que la gente de esa época no sabía cómo combatir la enfermedad más que intentando evadir a aquellos que ya habían sido infectados. Así, no se sabe cómo es que esta pandemia llegó a su final, pero se cree que eventualmente una parte de la población sobreviviente desarrolló inmunidad, evitando que la bacteria siguiera extendiéndose por todo el globo terráqueo. Número 5. A pesar de que la plaga de Justiniano llegó a su fin, la peste en realidad nunca se erradicó y regresó 800 años después para dar pie a la pandemia más alarmante y letal en la historia de la humanidad.
La peste negra azotó a Europa en 1347, reclamando la vida de 200 millones de personas en tan solo 4 años. Las circunstancias económicas y demográficas cambiaron de una manera impresionante. El sistema feudal británico colapsó y naciones en conflicto como Francia e Inglaterra estaban tan afectadas que tuvieron que concederse una tregua. Se cree que, a diferencia de la plaga de Justiniano, la peste negra no fue causada por peste bubónica, sino neumónica, una cepa mucho más virulenta y agresiva que la primera. En ese entonces, la gente no tenía más idea que antes de cómo combatir la enfermedad y parar su rápida expansión, pero sabían que algo tenía que ver con la proximidad. Así, oficiales de la ciudad portuaria de Ragusa en Italia decidieron mantener en aislamiento a todo marinero que llegara al puerto hasta que pudieran comprobar que no se encontraban enfermos de la peste. En un principio, los marineros fueron retenidos por 30 días, periodo de tiempo al que llamaron Trentino. Tiempo después, la medida parecía cobrar resultados, por lo que decidieron extender el aislamiento a 40 días, renombrándolo entonces como Quarantino. De esta manera se originó el término que se usa actualmente y, dado los resultados positivos, se ha venido practicando desde entonces cuando la situación lo ha ameritado. En menos de 5 años, la pandemia más letal jamás combatida había llegado a su fin y los historiadores creen que el aislamiento tuvo mucho que ver en esta victoria. Número 4. Por siglos, la viruela fue endémica de Europa, Asia y Arabia Saudita, una amenaza persistente que arrebataba la vida de 3 de cada 10 personas infectadas y que dejaba a los sobrevivientes con cicatrices de por vida. Sin embargo, la tasa de mortalidad del Viejo Mundo palideció en comparación con los estragos que provocó en las poblaciones nativas del Nuevo Mundo. En el siglo XV, el virus de la viruela llegó a América con los primeros exploradores europeos, generando la segunda pandemia más letal en la historia de la humanidad. Los pueblos indígenas de México y Estados Unidos tenían 0 inmunidad contra la viruela, y el virus diezmó sus poblaciones en decenas de millones. En el transcurso del siglo, entre el 90 y el 95% de las poblaciones indígenas desaparecieron a causa de esta enfermedad. Se ha reportado que tan solo en México la población pasó de 11 millones de personas a tan solo 1 millón tras la conquista. En total, se estima que el virus de la viruela acabó con la vida de 56 millones de personas. Siglos después, la viruela se convirtió en la primer pandemia en terminar gracias a una vacuna, cuando a finales del siglo XVIII el Dr. Edward Jenner descubrió que el virus de la viruela bovina inmunizaba contra el virus de la viruela. A partir de ahí, tomó casi 2 siglos más, pero en 1980, la Organización Mundial de la Salud finalmente anunció que la viruela había sido erradicada de la faz de la Tierra. Número 3. Como comenté anteriormente, 3 de las pandemias más letales fueron provocadas por la bacteria Yersinia pestis. Esta fue la tercera y la más reciente. La peste bubónica había regresado. Llamada la tercera gran pandemia de la peste, esta epidemia estalló en 1855 en la provincia china de Yunnan. Por primera vez en la historia, la enfermedad atravesó el mundo entero en las décadas siguientes, y para principios del siglo XX, las ratas infectadas que viajaban por todo el mundo en los barcos habían finalmente llevado a la bacteria a todos los continentes. La pandemia mundial eventualmente cobraría la vida de 12 millones de personas antes de desaparecer en la década de 1960. Los mayores estragos se vieron en la India, donde se dieron 10 de las 12 millones de pérdidas humanas. A pesar del gran número de fallecidos, esta pandemia también llevó a grandes avances en el entendimiento de la enfermedad, y para finales del siglo XIX, los científicos ya tenían un mejor entendimiento de la peste.
De hecho, pudieron finalmente aislar al bacilo que causaba la enfermedad e identificaron el papel que las ratas y las pulgas juegan en la transmisión de la misma. También se hizo evidente que había mucho trabajo que hacer en materia de salud pública y saneamiento. Hubo evacuaciones y aislamientos forzados, fumigaciones, quema de vecindarios afectados y varias otras medidas que provocaron angustia y conflictos en diferentes zonas del mundo. Según la OMS, la pandemia se consideró activa hasta 1960, cuando las bajas mundiales se redujeron a 200 por año. Número 2. La pandemia de influenza de 1918 fue causada por un subtipo del virus H1N1, el más agresivo que se ha visto en la historia de la humanidad. En tan solo un año, el virus acabó con la vida de alrededor de 50 millones de personas. El 10% de las 500 millones de personas que se estima fueron infectadas. No se sabe dónde se originó el virus, pero se extendió por todo el planeta. La letalidad de la enfermedad era aterradora, pues niños de menos de 5 años hasta adultos mayores de 65 perdían la vida por igual. La tasa de mortalidad en gente sana, incluidos aquellos de entre 20 y 40 años de edad, era inusualmente alta, posiblemente la característica más preocupante de esta pandemia. A pesar de que el virus ya ha sido evaluado y estudiado por múltiples científicos, las propiedades que lo hicieron tan devastador aún no se han descifrado del todo. Sin una vacuna para detener la pandemia, los esfuerzos mundiales se limitaron al aislamiento, una higiene personal casi obsesiva, el uso de desinfectantes y la prohibición de reuniones y eventos públicos. Se cree que las medidas tomadas, en conjunto con el eventual desarrollo de inmunidad, ayudaron a terminar con la pandemia. Para 1919, la enfermedad ya era mucho menos virulenta, y en 1920 se registró el último repunte. Número 1. Desde su aparición a finales del siglo XX, en 1981, el virus de inmunodeficiencia humana o VIH ha reclamado la vida de entre 25 y 35 millones de personas. Sin una vacuna aún, el virus sigue sumando a diario nuevos casos de infección. La primera vez que la enfermedad se detectó fue en un grupo de jóvenes en Estados Unidos, quienes presentaban un sistema inmunológico extremadamente debilitado sin ninguna razón aparente que lo justificara. Aunque no existe explicación oficial sobre el origen de la enfermedad, una de las teorías más debatidas plantea que el virus proviene de los monos y que el hombre al cazarlos se vio expuesto a sangre infectada de chimpancé. Existen teorías mucho más siniestras sobre la procedencia de esta enfermedad, pero esta parece ser la más aceptada. La enfermedad no distingue edad, género, sexualidad o estrato social. Sin tratamiento adecuado, el VIH aniquila la capacidad natural del cuerpo de combatir diversas infecciones, incluso las menos agresivas, por lo que un sujeto infectado puede fácilmente perder la vida a causa de una enfermedad menor, como la gripe estacional. Afortunadamente, aunque la infección por VIH se considera incurable, el tratamiento existe y puede prolongar significativamente la vida del individuo, incluso llegando a evitar que se desarrolle un cuadro de SIDA, la fase más avanzada de la infección. Actualmente se está trabajando para desarrollar una vacuna que termine por fin con esta pandemia mundial. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Déjamela saber en los comentarios. Añádeme en mis redes sociales y suscríbete para no perderte mis videos semanales. Yo soy Mariana de Altermar y te espero en mi próximo video.